Nosotros sabemos que tú has venido de Dios al Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día que se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos un lunes más a este encuentro con la palabra, después del paréntesis del lunes pasado, en el que pudimos ver con detalle las virtudes que adornan a nuestra Santa Madre, la Virgen María, modelo a seguir, o, como decía el Papa Francisco, que es como él la definió, la mejor discípula, ¿no? La mejor discípula. Cuando me hicieron propuestas de un nuevo dogma, etc., se nos quitó del medio a todos los que iban con la propuesta de una nueva, que sabéis que está pendiente, y eso no quiere decir que no siga adelante y que no se promueva el nuevo dogma de María Corredentora, que parece que está calcado, o por lo menos nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, y si Corredentora suena muy gordo, pues María Mediadora lo vamos a admitir todos, ¿verdad? Entonces, digo, fue una suerte que Paqui nos ilustrara con las virtudes de la Virgen María, que todos nos vino fenomenal. Y entonces vamos a seguir con el curso donde lo habíamos dejado el lunes anterior. Estábamos en ese pasaje en el que llegan los judíos a pedirle a Pilato que les dé la autorización, así lo decíamos. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Y ellos le respondieron: si este no fuera un malhechor, no le habríamos entregado. No te hemos preguntado eso, chaval. Te hemos preguntado, o os he preguntado, que qué acusación traéis. Pero se les ve primero desde el mismo momento. Lo que quieren lograr de él es que haya una sentencia firme por parte de Roma para crucificarlo. Y en esas andan, y da una vuelta más de tuerca. No solo le insinúan que le condenen, sino a muerte. Y ya explicamos que los romanos dejaban libertad de gobierno, leyes religiosas, pero se reservaban dos cosas, como sabéis, ¿no? Los impuestos y la pena de muerte. ¿Qué van buscando? La pena de muerte. Roma estaba acostumbrada a conquistar naciones según se comportara ese pueblo que había sido conquistado, pues podían tratarlos mejor o peor. Y estaba acostumbrada a eso, e incluso a ejecutar reyes. Pero Pilato, bien informado sobre lo que decían de Jesús, preguntó a Jesús. Es el versículo 33 y 34. Le dicen: ¿eres tú el rey de los judíos? Lo leemos ahí. El 19. 18, perdón. Entonces Pilato se entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Pues los judíos decían del Mesías que era el rey. Y la respuesta de Jesús merece aclaración. Contesta. Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta o es cuentos te lo han dicho de mí? ¿Dices eso por tu cuenta? O sea, como autoridad, como procurador romano. Y si es así, no voy a suplantar a tu César ni a levantarme, pero si lo dices por otros, obviamente los judíos, entonces te diré que sí, que lo soy, pero que mi reino no es de este mundo. Seguid leyendo, del 35 al 37. Pilato respondió: ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregada a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Entonces Pilato le dijo: «¿Luego tú eres rey?». Respondió Jesús: «Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha». Escucha, un inciso, y os recuerdo el comienzo del curso. ¿Os acordáis del papiro Reicas, del T52? Incluso repartimos un facsímil. Pues justamente es la frase que se recoge en ese papiro: he venido a dar testimonio de la verdad. Y os decía entonces que paradójico y providencial, porque acabó con todas las teorías de la paternidad, sobre todo si era del Evangelio de San Juan o no lo era. Y fíjate por dónde viene a aparecer ese trocito de papiro que dice justo esto: ¿qué es la verdad?, le dice Pilato. Leed el 38. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió fuera otra vez y dijo a los judíos: yo no encuentro en él culpa alguna. Jesús había dicho en una ocasión: la verdad os hará libres. Y no choca que Pilato y tantos Pilatos, esclavos de la política y del santo puesto, y del sillón y de la apariencia, no tengan ni idea de lo que es la verdad. Y despectivamente digan, pues como dice Pilato: ¿y qué es la verdad? Y Pilato, a pesar de esto, inicia una maniobra para intentar liberar a Jesús. Ocurre que esta fecha, posiblemente conmemorando la salida de Egipto en la Pascua, los judíos libertaban a un preso y Roma les había concedido este privilegio. Seguid leyendo. El 39-40. Vosotros acostumbráis a que os suelte un preso por la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces gritaron nuevamente a ese no: Barrabás, Barrabás. Era un bandido. Da detalles, este es San Juan, que no da punta sin hilo. Por si acaso no nos habíamos enterado quién es ese Barrabás, el apostilla. Y él era un bandido, o era un salteador. Por otro lado, aprovecha para darle a elegir entre él y un facineroso real. Y además, así obraba con cautela, porque esas grandes fiestas eran terreno abonado para las selecciones nacionalistas. Y por Mateo sabemos que su mujer, la mujer de Pilato, le avisó. Dice, leo yo, en el 27-19 de Mateo: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por su causa. Y visto esto, vamos a pasar un capítulo más adelante de todo este clima de la pasión. Y para comprender mejor este comienzo del capítulo, hemos de tener en cuenta que, fracasado el intento, Pilato siguió buscando la solución. Y como era buscar, pensaba él, la compasión de la masa, y no iba descaminado, pues veréis que ante el ece homo debió haber un silencio sepulcral, que de pronto van a romper los cefazos. Pilato, ¿qué hizo? Tomó a Jesús y mandó a azotarle. Leamos ya del capítulo 19 los 6 primeros versículos. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le vistieron un manto de púrpura y se acercaban a él y le decían: «¡Viva el rey de los judíos!», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: ved que os lo saco para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna». Jesús salió fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: «Aquí tenéis al hombre». ¿Sigo las 6? Sí. Los sumos sacerdotes y sus criados al verlo gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tomadlo vosotros y crucificadlo». Pues hasta ahí. Por lo que sabemos a lo largo de la historia, además, cómo se mueven las masas, cómo se promueve la agitación por parte de los activos judíos
que estaban interesados en que a Cristo se le crucificara. El silencio debió de ser total. Las palabras de Pilato, ece homo, he aquí el hombre, aquí tenéis el hombre, y con aquel aspecto que Jesús presentaba, yo creo que la mayoría habéis visto la película de la Pasión, ¿no? Cómo quedó Jesús tras los azotes que le quisieron dar, porque aquí no era el famoso 40 menos 1 de los 39, sino sin límites, según aguante el reo. De hecho, muchas veces moría de ese castigo. Por otra parte, está demostrado que las espinas en la cabeza producen unos hilitos constantes de sangre. Y en ese estado, como diciendo, aquí tenéis al peligroso, al sedicioso rey, al ver la situación, irónicamente se lo entera. Pero está condenado por blasfemia. Ha sido martirizado hasta el punto de que ha podido morir en esa flagelación. Y él pensaba ingenuamente que iba a moverle esa compasión. Ese hombre, he aquí el hombre. Inmediatamente la turba se pone a gritar los que los agitadores hacían. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Ya no les importa nada. Ahí tenéis, pues, crucifícale, ¿no? Total, Pilato temió. Los judíos, se dice en el 7 y 8. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque se hace hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó más aún, nos dice el texto. ¿Por qué? Hombre, lo de hijo de Dios ya es para pensárselo, por muy ateo que fuera, que le condenamos por esto porque él ha dicho que era hijo de Dios. De lo contrario, tampoco podían alegar blasfemia. Y Pilato vio su inocencia, pero temió. ¿Por qué? Pues porque la cosa se ponía fea. Y además le tocan el santo puesto. Leed 9 y 10. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dice de Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Era ahí el pecado explícito de Pilato. Todos tenemos parte en la muerte de Jesús, pero los contemporáneos, los artífices del momento histórico, están muchos. Está el sumo sacerdote, están los judíos, y está Pilato. Esto es lo que denuncia Pilato. Tú no sabes que yo tengo poder para soltarte o poder para no crucificarte. Entonces, si tienes poder, dile que no le matas. Si lo que quieres es no matarle. Pero esto, la palabra le pierde al bueno de Pilato en este caso. Y a la historia, pues pasó Pilatos como infame, como tantísimos infames obran así a lo largo de la historia. Y ahora quiere preguntarle, tal vez supersticioso, al oír eso de hijo de Dios, y si no quiso oír lo que es la verdad, y la verdad calla, pues ¿a qué contestar? Pero el déspota de Pilato no estaba acostumbrado a eso. Los reos se humillaban, se tiraban por el suelo, suplicaban. Este calla con dignidad. Y el ignorante Pilato le advierte, como hemos escuchado: no sabes que tengo poder. Ahí está su equivocación y a la vez su pecado. Obraba empujado por 1000 prejuicios y con independencia de que su autoridad viene de Dios, como dice la carta a los romanos. Más bien Jesús revela que el que él está juzgando al Hijo de Dios no es sino porque se cumple el plan de Dios. Es la providencia de Dios quien lo marca. Dice el versículo 11. Respondió Jesús: no tendrías contra mí ningún poder si no te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Y más aún, tú, pagano, juzgado injustamente desde tu puesto de autoridad, tienes pecado. Pero mayor pecado es el que han cometido los que te han entregado a mí. ¿A quién se refería Jesús?
a Judas, a Caifás, a su pueblo, tal vez todos. Mayor pecado, pero sin duda oficialmente Caifás, sumo sacerdote, juez religioso, que si lo entregó es para que fuese ignominiosamente condenado a muerte de cruz. Eso fue lo que decidieron en el juicio del Sanedrín, ¿no? El no ser amigo del César, por otro lado, era algo muy serio. Sabemos, por la historia romana, ¿no?, que Tiberio César, por ejemplo, era severísimo para los que no le eran fieles. Sin ir más largo, desterró a una nieta de Augusto a una isla donde no había alimentos y allí murió. Y sabemos que Calígula, antes de ser emperador, recibió una carta de Agripa, según él su amigo, quejándose de Pilato y diciendo que en lo sucesivo se dirigiera directamente al señor Tiberio. No me pongas a mí por medio. Así las cosas, imaginaos a Pilato oír lo que si no le condenaba no era amigo del César, el santo puesto, decía, el sillón. Y se acabó justicia y juicio y todo. Vamos a leerlo, del 12 al 16. Desde entonces Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo dejas en libertad no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César. Pilato, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Losado, en hebreo Gábata. Era la víspera de la Pascua. Hacia el mediodía Pilato dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Dijo Pilato: ¿voy a crucificar a vuestro rey? Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César, y se lo entregó para que lo crucificara. Y ellos se lo llevaron, claro. El procurador romano, Pilato, tenía una silla plegable, dicen que de marfil, la silla curul, donde se sentaba oficialmente para dictar su sentencia. Y lo tenían sobre ese lugar enlosado, que llama, según la Biblia, Litostos o Gábata. ¿Con qué muestras de honda impresión nos recuerda esto San Juan? La hora del mediodía, el día anterior a la Pascua. Y Pilato, con sarcasmo, lo presenta como vuestro rey. ¿Y cómo eran, fijaros, los sumos sacerdotes, los que movían el cotarro, arrastrando a la masa y con el no más de hipocresía? Al decir, lo proclaman así a grandes voces, que no tienen otro rey que el César, que para ellos era el tirano romano, el que había envilecido la soberanía teocrática del pueblo de Israel, el único rey, dicen. ¿Hasta qué punto es capaz de llegar el odio que engendra la envidia? Corrompidos no resistían la verdad, y ni la actitud ni la santidad del rey, del nazareno. Hay quien dice, por ahí lo he leído en algún sitio, que para más ironía, al decir aquí tenéis a vuestro rey, lo sentó en su estrado. Bueno, eso no es del Evangelio, son opiniones, ¿no? El rechazo del auténtico rey de los judíos ya estaba tal vez incluido en el primer libro de Samuel. Yo he leído la cita, no quiero que la busquéis, pero para los que tomáis nota, 1 Samuel 8:7 ya se dice. Igual que os recomiendo leer todo el capítulo 53 del siervo de Yahvé, de Isaías, ¿no? Y en la parábola de Jesús, llamada de las minas, donde se entrega a cada cual distinto dinero y se le pide negociar a su vuelta. Pues dice Lucas que la gente de su país le odiaban y enviaron tras él una comisión con el encargo de decir: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Es lo mismo que están haciendo ahora con Jesús. Parece que cuando la parábola de las minas ya podría el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tener en su mente cómo iban a acabar con él, ¿no?
y aunque lo más frecuente era que el reo llevase sobre los dos hombres el madero transversal de la cruz, solamente el transversal, lo que llamaban el patíbulo, y los verticales estaban ya en el lugar donde se iba a crucificar con antelación, pues Tertuliano, que conocía bien las circunstancias de ese suplicio y experto, por otro lado, en relaciones cristiano-paganas del año 230, dice resueltamente que Jesús llevó su cruz sobre su hombro, en singular, por lo que es muy probable, en este caso, tal vez por premura de tiempo, llevar a la cruz entera, pero es algo que tampoco podemos definir claramente, ¿no? No choca, por otro lado, que abrazase la cruz entera y va a ser el símbolo del cristiano. Me da igual. Quiero decir, no estamos averiguando si llevó un palo o si llevó los dos. Desde luego, aunque llevara un palo solo, le costó y mucho, porque tiene que ser a mano del cirineo, como sabéis, ¿no? Porque no temen, que no llegue vivo al Gólgota. Por tanto, desde el punto de vista de Cristo, es que carga con su cruz, sea el palo horizontal o sea la cruz entera. El ser crucificado entre dos ladrones o malhechores es un dato más del cumplimiento de la Escritura en las impresionantes profecías a las que hizo alusión antes del capítulo 53 de Isaías del siervo de Yahvé. Leo yo en Isaías 53:12. Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Insisto, no dejéis de leer este capítulo 53 de Isaías del siervo de Yahvé, porque parece como sobre su cruz, sobre su espalda, y dieron surcos, bueno, parece, y ni que se lo hubieran contado a Isaías cuando hace esa profecía, porque ocurre tal cual estaba profetizado. Mucho se ha oído acerca de la tradición que identifica el lugar del Calvario con el lugar donde fue desenterrado el cráneo de Adán, sobre el que cayó la sangre de Cristo. Es una hermosa concepción por la que veréis que en muchos crucifijos sobre un cráneo, sabed que esa es la razón. Pero lo cierto es que en ese monte se llamaba Gólgota por ser una colina a las afueras de Jerusalén en forma semicircular, como de cabeza. Sea que fuere por esa razón o por la otra de la que se cuentan tradiciones, no podemos determinar si efectivamente allí estuvo Adán o no lo estuvo, ¿no? Y él cargando, mejor lo leéis, 17 y 18. Jesús quedó en manos de los judíos y cargando con la cruz salió hacia el lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron. Con él crucificaron a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Conocemos el desprecio que los judíos tenían por los galileos. Este es otro aspecto más. Y tal vez por eso Pilatos, al rotular sobre la cruz de Jesús, puso Jesús Nazareno, rey de los judíos. Nazaret era parte de Galilea, como sabéis, no es de Judea. Lo cierto es que lo puso en 3 idiomas. El común, que hablaban todos, desde que se generalizó el koiné, el griego, que era como el universal que había impuesto Alejandro en todo su imperio, y en hebreo o arameo, y el propio de los romanos, ¿no? El latín. Y Pilato redactó mejor esto, lo vamos a leer para recordarlo, ¿no? 19 al 22. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está. Lo que he escrito, escrito está. Estaba hasta las narices de ellos, por un lado. Por otro lado, se ha tenido que doblegar. Él pretendía salvarlo, también se lo ha entregado para que lo crucifiquen. Y puede ser la pequeña venganza de Pilato, ¿no? Porque llegan los jefazos y reclaman a Pilato. Pero tengamos en cuenta, primero, que no podía rectificar, pues era como la razón de la sentencia, que había de figurar obligatoriamente escrita, y no podía modificarse. Ni era el caso ya, después de haberla escrito, de modificarla. Y segundo, ni quería, ni se le hubiera ocurrido, porque al menos vencido por los judíos, de alguna manera se vengaba, o se salía con la suya. Que no lo escrito, escrito está. ¿No decís que no tenéis otro rey que el César? ¿Que quien se hace rey va contra el César? Pues por hacerse rey. Por eso se le condena, ¿no? Estaba profetizado, y así lo recoge Juan, el testigo por antonomasia, que sus vestidos serían repartidos. Tal vez el manto, un cinturón ancho, sandalias, turbantes y la túnica. Tal vez, obra de su madre, pues era de una sola pieza. Leamos el 23 y 24. Los soldados, después de crucificar a Jesús, se repartieron la ropa en 4 partes, una para cada uno. Dejaron aparte la túnica tejida de una pieza de arriba abajo sin costura alguna. Por eso se dijeron: no debemos partirla, echémosla a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se repartieron mis vestidos y echaron a suerte mi túnica. Correcto, hasta ahí, ¿no? Sí, es cabalmente lo que hicieron los soldados. Es justo lo que hicieron, aunque muchos suponen, esto también lo digo como una advertencia a lo que hayáis podido oír por ahí, que muchos suponen que pudo ser crucificado totalmente desnudo, pero no es muy probable. ¿Por qué? Pues porque si bien los romanos así solían crucificar, al estar en tierra de judíos y como solían respetar sus costumbres, estos eran totalmente contrarios a la desnudez total. Así por lo menos lo dice el Talmud del judío, ¿no? Una cosa muy significativa, Juan, al decirnos lo del reparto de sus ropas, nos remite a la Escritura, que esto es del Salmo 22, repartiéronse entre mis vestiduras y se sortean mi túnica. Y quiero llamaros la atención sobre el Salmo 22, que es una preciosidad, que contiene muchas cosas. Pero si vamos a citado Salmo, veremos con admiración que contiene, mejor casi buscarlo, Salmo 22, y vamos a leer 8 y 9, el 15, el 16 y el 19. Todo hace alusión a la crucifixión de Jesús. Empezamos con el 8, 22, 8, y podemos leer hasta el 19. Todos los que me ven hacen burla de mí, retuercen la boca, menean la cabeza. ¿Sigo? Sí. Confío en el Señor, pues que Él lo libre, que lo salve, si de verdad lo quiere. Tú me sacaste del vientre de mi madre, me pusiste seguro en su regazo. Desde antes de nacer, a ti me confiaron. Desde el vientre de mi madre, eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está encima y nadie me socorre. Toros innumerables me acorralan, me acosan los toros de Basán. Ávidos abren contra mí sus fauces, cual leones que rugen y desgarran. Siento que me disuelvo como el agua, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se ha vuelto como cera, se me deshace dentro de mi pecho. Mi garganta está seca lo mismo que cascajo, mi lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Hasta ahí, suficiente. Ya es bonito, pero vamos, es que el Salmo parece, pues eso, que lo está contando todo. Pero resulta que Mateo y Marcos nos ponen como palabra de Jesús el principio del Salmo.
que no le hemos leído, pero este sí os suena. Salmo 22, 2. Sí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí, salvación, la voz de mis rugidos. ¿No estaría recitando Jesús el Salmo 22? Y si lo hizo en hebreo, en el original, pues se podría confundir, porque dice en Mateo, también hablando de la pasión, en el 46-47, lo leo yo. Y alrededor de la hoja perdón, tengo la lengua trabada. Alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de ellos que estaban allí decían: a Elías llama este, ¿no? Nada extraña que quienes lo escucharon, sin conocer el hebreo, creyese que llamaba a Elías, como dice el Evangelio, ¿no? Y esa creencia popular, que Elías presentaría al Mesías, y pensaban que ahora le llamaba para salvarle. Pero regresamos de nuevo a Juan, donde estábamos, saltando este pasaje que da tanto que ver y tanto que meditar, que por eso he empezado por recomendarosle, ¿no? El Salmo 22 es una maravilla, ¿no? Era creencia popular que Elías presentaría al Mesías y pensaría que llegarían para salvar. Seguimos. El versículo 25 de Juan dice a continuación que junto a la cruz el que lo tenga, 19-25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Había 3 o 4 mujeres. Para mí son 4, pero todo el mundo dice que son 3, pues son 3. A ver, está claro, ¿no? Ahí andan los estudiosos dándole vueltas todavía. No, su madre y la hermana de su madre. Claro, y María de Cleofás, pero es otra o es la hermana de su madre. Esa es la pregunta, ¿no? Según Mateo, varias mujeres. No podemos saber más. Magdalena, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Y según Marcos, Magdalena, la madre de Santiago y José, y Salomé. Y según Lucas, no da nombres, y dice que a varias que la habían seguido desde Galilea. Y según Juan, que hemos leído, su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Luego, con total certeza, conocemos 2. María Magdalena y su madre. Ahí coinciden todos. Y si María de Cleofás era madre de Santiago y José, Juan estaría dando 3, porque habla de su hermana, de su parienta, madre de Santiago y José. Estaría dando 3, como digo, la madre de Santiago y José y María Magdalena, que hay quien opina que esa hermana, esa pariente de María, era Salomé. Por tanto, ahí nos quedamos un poco con la duda, pero ya bastante clarificado. O sea, si identificamos a Salomé como esta, la parienta de María, pues obviamente son 3. Juan, por otro lado, omite el nombre propio de María, diciendo su madre. Y ya está por Mateo y Marcos, sabemos que estuvo allí su madre. Lo dan por sabido, digamos. Y Lucas no detalla, como hemos dicho, además de conocer que Jesús deja a su madre al discípulo amado. Pero estos son posibilidades, sin que se pudiera decir con certeza si 3 o 4. Sin duda, además de estas 4 que mencionan los evangelistas, había más. Aquellas mujeres que le habían seguido y que, como decía el padre Raimundo hoy en la homilía, mujeres había más, seguro. Que aquellas que le seguían de cerca, ¿no? Aunque los evangelistas nos mencionen esas que están a los pies de la cruz, ¿no? ¿Perdona? ¿En qué versículo dice de Juan? No, son los evangelios. Los evangelios, el evangelio de Juan. Ah, vale. Vamos, de todas las maneras, en cualquier Biblia te encuentras siempre los paralelos. Si buscas Juan 19 y coges este pasaje,
arriba te viene lo de Mateo, Marcos y Lucas. No suele fallar, porque sabemos que la pasión la cuentan todos, ¿no? Entonces, pide paralelo seguro. Lo más interesante... Aquí es Juan, es el que especifica más claro. Claro, yo me quedo también con la versión de Juan, primero porque es la última, es el último que escribe y intenta llegar a todos los detalles. O sea que no somos ni exegetas ni estamos aquí para dictaminar una verdad que todavía mentira a mucha gente, ¿no? Pero sin duda fue la mujer de Cleofas, que era parienta de la Virgen. Definen también 4, Claro. Los apócrifos también definen 4. Claro. Bueno, yo creo que nos vamos a ir, porque así dejamos ya para el próximo día algo. Y sí quiero advertiros una cosita por adelantaros a acontecimientos y porque algunos me habéis preguntado. No tenemos las invitaciones ni nos han dado fecha exacta de cuándo las van a enviar a todas las asociaciones para repartirlas para la entrada de Santiago Bernabéu. Lo que sí sabemos es que hay que inscribirse. Como aquí no hemos hecho una inscripción de fe católica, y muchos de vosotros estáis ya inscritos porque lo habéis hecho en vuestros grupos o en vuestras parroquias, haced eso, inscribiros. Porque eso es lo que nos dijo el mismo día que nos hizo la presentación del Papa. Otra cosita. El día 8, domingo, viene el Papa. El 6, sábado. Estaba confundiendo las fechas. El 6, sábado, viene el Papa. Habrá encuentro con los jóvenes, habrá la misa, 7, y el lunes 8 también hay reunión con el Papa. Luego entonces, a priori, nosotros el 8 no vamos a tener la reunión de Biblia de todos los lunes. Es más, como llevamos el curso de avanzado, nos va a venir el tiempo justo. Eso es junio. Os adelanto un dato más, que algunos sabéis y otros ya os lo voy a decir ahora. El primer lunes de junio, el 2, El 1. ¿no es el 2? El 1 es el lunes. El lunes es el 2, gracias. El lunes es el 1. El 1. El lunes 1. Claro, el 2. Bueno, pues el 1 tendremos una reunión de la Junta Rectora, tendremos el final de curso, porque, pues por una razón muy sencilla, porque no vamos a dejar libre el lunes siguiente, que estaremos en todas las cosas del Papa, y al cabo de los 15 días volver para decirnos había una más. Entonces, el mismo día 1 seguramente quedaremos las vacaciones. Esto todo lo adelanto, que aún no hemos tenido la Junta, pero por los cálculos que ya hemos estado haciendo, estéis también enterados. Damos las vacaciones y tenemos el Picolabi, lo que es el día 1, lo que es el último día. El Guateque, eso es. Como decimos siempre, de la misa a la mesa, ¿no? Pues entonces, no se me olvida nada, o decirme vosotros. No, ¿lo habéis cogido todo clarito? El próximo 18 tenemos clase. Sí. Y el siguiente en teoría también, sí. Y luego ya Y luego ya el día 1, lo que os hemos dicho. Y el 1 la guateque. El 1, la despedida, las 4 palabritas de despedida y el Picolaris. El día 8 no hay clase. El día 8 no hay clase. Terminamos el 1 para todos. ¿Vale? Venga, pues dejamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de Bella Corona, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte, e ilumina nuestros espíritus en que haya tinieblas. Refleja el temor de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu amor. María, poderosa, luz perfecta, concede nuestra esperanza y gloria. Somos
y nuestro enemigo desobedece con tantos hasta ahora, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. El conoce el poder de tu pie y ten la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantada a pie de guerra, no por el odio, sino por la llama